5 de abril de 1975, se estrena una serie de 5 héroes con trajes de colores. Y 50 años después, la leyenda de los 5 héroes se mantiene en pie, inspirando generación tras generación. Sin embargo, para llegar tan lejos, se tuvo que empezar de poco en poco, aprendiendo en el camino, sobre todo en los primeros años. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Geki Mighty. En esta ocasión hablaremos de la evolución del Super Sentai en la era Showa. Comencemos. どうだこれが栄光のスーパー戦隊だボーマ百族地上の侵略など諦めて再び悠久の眠りにつくがいい Desde 1972, NET, ahora conocida como TV Asahi, estuvo tratando de tener otra franquicia televisiva con miras a largo plazo, o sea, que vaya más allá de una sola serie. Todo esto trabajando en conjunto con Toei e Ishimori Productions. En un principio se intentó con Kikaider, sin embargo, la idea de volverlo una franquicia de larga duración fracasó. Pero debido a que NET tenía en ese entonces a los motociclistas enmascarados, no sentía tanta necesidad por el surgimiento de un proyecto de esta índole. Sin embargo, todo cambió en 1975, cuando se llevó a cabo una reorganización masiva en los medios de radiodifusión y televisión de Japón, conocida como el Chonenten, o giro intestinal, metáfora que describe las afiliaciones confusas y poco lógicas entre emisoras de televisión y periódicos en la región de Kansai. El caso es que durante estos acontecimientos, la cadena MBS se volvería afiliada de TBS y se llevaría los derechos de Kamen Rider con ellos. Esta situación generó un gran revuelo dentro de NET, quienes sentían un considerable temor por perder una franquicia tan valiosa como lo eran los Riders. Para llenar ese vacío, NET volvería a pedirle a Toei e Ishimori Productions la creación de una nueva franquicia televisiva con miras a largo plazo. Debido a esto, Yoshinori Watanabe, director de la división de televisión de Toei, retomó un concepto rechazado previamente durante la producción de Kamen Rider Stronger, un equipo de héroes inspirados en Misión Imposible. Y aclaro, no nos referimos a las películas de Misión Imposible protagonizadas por Tom Cruise, sino a la serie original de Misión Imposible que era bastante popular en la década de los 70s. Para este proyecto, en un principio se tenía pensado contar con un equipo de 9 héroes, inspirándose en el manga Cyborg 009 del propio maestro Shotari Shinomori. Sin embargo, Noboru Kato, de Ishimori Productions, quien formó parte de la planificación, explicó que 9 eran demasiados para un proyecto live action en aquella época. Por ese motivo, se tanteó la posibilidad de que el equipo sea de 3 integrantes. Sin embargo, la idea se descartó rápidamente, debido a que en ese momento ya se estaba desarrollando Akumaiser 3, otro proyecto de Ishimori Productions, por lo que querían evitar comparaciones. Por su parte, Watanabe argumentó que 7 eran demasiados miembros también, y 3 era muy poco. Además, 4 era un número de mal augurio, siendo así como un equipo de 5 héroes se volvió la opción ideal. El propio Shotari Shinomori citó su trabajo Shonen Domei como inspiración para el concepto del equipo de combatientes. Pero la cosa no quedó allí, ya que ahora faltaba un detalle importante, el cómo se iban a ver. La visión de lo que querían era clara. Querían trajes con diseños que sean lo suficientemente similares
como para dejar en claro que son un equipo, pero al mismo tiempo debían de poder diferenciarse entre sí y ser fáciles de reconocer, sobre todo para los niños. Siendo así, como descartaron ideas de trajes similares a los de Cyborg 009 o Shonen Domei, ya que al hacer que estos sean muy similares entre sí, iba a ser más difícil el poder diferenciarlos, como pasaba con el dúo inicial de Kamen Rider. Sin embargo, el maestro Ishinomori tenía una idea: diferenciarlos por sus colores. Empezando así la creación de los diseños, optando por diseños simples y reconocibles para los 5 héroes, evitando complejidades. Además, la idea de que sean trajes que refuercen y equipen con armamento al portador, quienes serían simplemente humanos, también se hizo para diferenciarse de otros héroes existentes de la época, evitando tener cyborgs, robots y alienígenas. El maestro Ishinomori comparó este enfoque con equipamiento de espías al estilo 007. Pero aún faltaba algo importante: ¿cuáles iban a ser los 5 colores? Al principio se consideró rojo, azul, amarillo, verde y blanco, siendo este último el color que portaría la integrante femenina del equipo. Sin embargo, este finalmente sería reemplazado por el rosa, debido a que consideraban que este era un color mucho más popular entre los infantes. Ahora solo faltaba un pequeño detalle: ¿cómo se iban a llamar? Originalmente el proyecto se llamaba Red One, pero conforme avanzaba la producción el título pasaría a ser Five Rangers, y los nombres de los 5 héroes iban a ser Red Ranger, Blue Ranger, Yellow Ranger, Green Ranger y Pink Ranger. Sin embargo, el señor Watanabe no estaba del todo convencido con el nombre de la serie, ya que consideraba que era demasiado simple y lógico, siendo así como este cambió a Guts Rangers. Sin embargo, este título tampoco terminó de convencer, por lo que se decidió finalmente usar el título de Five Rangers, pero en su versión en japonés, cambiándole los nombres a todos los héroes por su equivalente en este idioma. Esta decisión en parte fue influenciada por el miedo que había sobre el nombre de la integrante femenina, ya que el señor Watanabe temía que los padres de familia acusen al programa de ser inadecuado, debido a que, tal y como mencionamos en otro video, el término Pinku en aquella época en Japón estaba relacionado con las películas para adultos, por lo que prefirieron ahorrarse problemas al usar la traducción al japonés de ese nombre. Después del cambio de nombre de la heroína, según comentó Watanabe, fue que se decidió cambiar el nombre de los demás héroes por sus traducciones al japonés. Y finalmente, se decidió agregar el término Sentai al sonar bastante atractivo y poderoso. Y al agregar este último, solo faltaba especificar que este Sentai estaba conformado por agentes secretos, siendo así como finalmente los 5 héroes pasarían a ser conocidos como Momorenja, Midorenja, Kirenja, Aorenja y Akarenja. Y los 5 juntos pasaron a ser Himitsu Sentai, Gorenja. Aunque Gorenja fue un gran éxito y duró en emisión durante 2 años, se decidió crear una nueva serie para renovar el merchandising y evitar la monotonía tras una larga emisión. Se mantuvo el concepto de héroes con trajes de colores, pero para diferenciarse de Gorenja, se decidieron inspirar en una temática distinta, siendo elegida la de los naipes, lo que conllevó a que el número de integrantes se redujese a 4. Además, como contrapunto al enfoque más lúdico de Gorenja, el nuevo proyecto enfatizó un enfoque dramático, desarrollando elementos de espionaje e investigación criminal realista, profundizando también en los personajes, buscando atraer al público con algo más que tan solo las escenas de acción.
Además, se introdujeron personajes cyborgs para modernizar la narrativa. Durante las etapas de planificación, los títulos potenciales incluyeron Kagaku Tokusou Tai Borg Hunter y Dengeki Sentai Cross Bomber. Finalmente, Jakka Dengeki Tai fue elegido para enfatizar la temática de las cartas, con el Jakku representado por los 4 palos de los naipes, Jack, As, King y Queen. Aunque los índices de audiencia iniciales eran más que decentes, gradualmente comenzaron a decaer, lo que llevó a ajustes como aumentar la participación de personajes infantiles para revitalizar la serie. Shuzo Uehara, el guionista principal, comentó que al hacer a los protagonistas cyborgs, la historia se volvió inevitablemente más seria, resultando en una atmósfera más oscura de lo planeado. Susumu Yoshikawa, productor de Toei, admitió que, aunque la intención era ofrecer un contraste con Gorenja, elementos como la canción principal contribuyeron a una imagen más sombría de lo esperado. Dada la situación y buscando renovar el interés del público por la serie, Ishimori Productions propuso una trama alternativa titulada El misterio de los Time Fighters, donde un viajero del futuro llegaba y se uniría a los Jakka para derrotar a Imperium, un malvado personaje del futuro que estaría detrás de los crímenes de Crime. Sin embargo, esta idea fue rechazada por alejarse demasiado de la narrativa establecida. En su lugar, siguieron la sugerencia de un productor de TV Asahi, Yoshiaki Koizumi, y se introdujo un nuevo personaje, el extravagante playboy y maestro del disfraz Tsukishi Bamba, quien era un oficial de ISIS que fue llamado para hacerse cargo de las operaciones en Tokio, siendo este el que portaría el manto del nuevo héroe y líder del equipo, Big One. Para este papel se eligió al actor Hiroshi Miyauchi, quien por aquel entonces había ganado bastante popularidad por sus trabajos previos en series como Kamen Rider Victory y la misma Himitsu Sentai Gorenja. El propio actor cuenta que recibió la oferta para interpretar a Big One cuando se encontraba en medio de las filmaciones de Kaiketsu Subat, otro proyecto tokusatsu de Toei e Ishimori Productions, y al enterarse de cómo iba a ser el personaje, su primer comentario fue: "Por fin voy a ser el líder". Esta obra fue concebida como parte de la colaboración entre Marvel Comics y Toei, buscando capitalizar el éxito en audiencia y merchandising que habían obtenido el año anterior con la serie de Spider-Man. Incluso se contempló un acuerdo de licencias de personajes de la editorial. En un principio, el título provisional del proyecto fue Captain Japan, y la serie iba a tratar precisamente sobre cómo el héroe que trabajaba bajo este nombre iba a ir conociendo a otros capitanes de otros países, entre los cuales estaba incluso el propio Capitán América. Aunque la idea se terminó descartando, debido a problemas con la licencia del personaje de Marvel. Sin embargo, ante la situación, la editorial decidió ceder otro de sus personajes, Miss América, para compensar la ausencia de Steve Rogers. Es más, gracias a una entrevista que dio Jen Perk, representante de Marvel que se encargó de trabajar con Toei, sabemos que incluso Marvel sugirió que Miss América sea la líder del equipo. Sin embargo, Toei rechazó la propuesta argumentando que, en esa época, el muy nacionalista público japonés no recibiría de buena manera que en una serie japonesa se muestre al héroe que representa precisamente a Japón siguiendo órdenes de un héroe o heroína que represente a Estados Unidos. Es más, ese no fue el único desacuerdo que hubo alrededor de este tema, ya que también hubo objeciones respecto al fuerte estilo cómic estadounidense, lo que conllevó al cambio de nombre por el que todos conocemos como Battle Fever J, título influenciado por el nombre de la película Saturday Night Fever, que popularizó el término fever como palabra de moda en Japón durante esa época. Pero bueno, fuera de esos inconvenientes, el proyecto siguió adelante,
Y si bien Miss América no sería la líder, el diseño de su traje se tomaría como base para crear los diseños del resto del equipo, siendo ese el motivo por el cual todos los trajes cuentan con el mismo escudo en el torso que posee la heroína desde su diseño original en los cómics. Aunque eso sí, su traje igualmente fue rediseñado, para ajustarse más a la tendencia de los trajes tokusatsu. En este caso, Toei decidió tomar como principal inspiración para el rediseño a otra heroína de la editorial comiquera, Miss Marvel. Ahora, ya teniendo los diseños de los héroes listos, solo faltaba una cosa: el robot gigante. En Spider-Man, el concepto de un robot gigante fue bien recibido, por lo que este elemento se mantendría para esta serie. Además, se dice que la inclusión del mecha fue una solicitud de los patrocinadores, pero Katsuji Murakami, diseñador del robot, negó que se debiera a una mentalidad conformista con reutilizar un elemento exitoso, afirmando que cuando trabajaban en este nuevo proyecto, buscaban diferenciarlo de otras obras, siendo ese el motivo por el cual se hizo un gran énfasis también en el Battle Shark, que era donde se albergaba el robot. Además, también tenían como objetivo alejarse del estilo típico de los mechas de animes. Ahora, teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, faltaba una cosa: el diseño del propio robot. Toei y Marvel pidieron un robot que pareciera invencible, pero que al mismo tiempo dé una imagen de multiculturalidad, para que vaya acorde con la temática de los países que se vería en la serie. En vista de esa petición, Murakami decidió tomar dos inspiraciones clave: las armaduras samuráis y las de los caballeros medievales. Para la parte superior se tomaría enteramente inspiración de las armaduras samuráis, solo que dándole un estilo más futurista, mientras que para la parte inferior se le darían piernas de una armadura de caballeros influenciados por ilustraciones europeas. Más en específico, Murakami dijo que se inspiró en el libro The Age of Chivalry de 1858. Además, esta decisión también fue a favor de que el diseño permita una mayor agilidad y movilidad al actor que porte el traje a la hora de filmar sus escenas. Y bueno, ya teniéndolo todo, fue así como tuvimos al primer robot del Sentai, el Batoru Fiba Robo. Tras el éxito de Battle Fever J, se consideró la posibilidad de adaptar otros héroes de Marvel en series tokusatsu, entre los cuales estaban personajes como Silver Surfer o el Increíble Hulk. Sin embargo, se priorizó el continuar con equipos de héroes debido a lo bien que les había ido en 1979 con los Battle Fever, aunque al final sí se utilizaría a un personaje de Marvel dentro del show, siendo esta la diosa Hela, antagonista de los cómics de Thor, quien sería la base para la creación de la reina Hedorian, reina del clan Vader y villana principal de los Denjiman. Además, el show se vería inspirado por el auge del cine de ciencia ficción de la época, con una trama que giraba en torno a la lucha basada en la supervivencia, llegando a tener un marcado tono science fiction, el cual posteriormente influiría a sagas como la de los Uchu Keijin de Metal Hero. Además, el tratamiento narrativo de la serie tomó como referencia la ola de películas de fantasía y ciencia ficción de ese entonces. Pero bueno, ya con todo lo antes mencionado, se dio inicio al proyecto, que originalmente tenía el título de Denji Krieger. Además, en un principio, el papel de superviviente de un planeta alienígena destruido, que finalmente recayó en la Denji Princess, estaba destinado a la heroína del grupo, quien se iba a llamar Crystal, alias Krieger 5. Al final, el título definitivo del show sería Denshi Sentai Denjiman, el cual fue propuesto por Susumu Yoshikawa, aunque Yoshinori Watanabe, entonces director ejecutivo de Toei, objetó argumentando que Denshi y Denji suenan casi igual. Sin embargo, Katsuji Murakami justificó la elección explicando, y cito, primero se dice Denshi y luego se refuerza con el más impactante, Denji, siendo así como logró la aprobación del nombre. Ahora, el diseño de personajes estuvo a cargo de Ryu Noguchi, quien se había unido al equipo en la segunda mitad de Battle Fever J. Sin embargo, Poppy, la empresa que estaba a cargo de los juguetes,
modificó drásticamente los diseños de Noguchi, creando así a los que finalmente conocimos dentro de la serie, y marcando también el primer proyecto en el que la empresa juguetera estaría fuertemente involucrada en la creación de diseños del show, práctica que se mantendría hasta nuestros días. Entre los nuevos agregados que implementó Poppy a los diseños estaba la incorporación de visores tipo gafas, lo cual sirvió a que coincidía esto con la visión de Norio Maezawa, fundador de la empresa que hasta nuestros días se encarga de fabricar los trajes de las series, Rainbow Model Planning, y quien en ese entonces anhelaba crear visores monolíticos de resina acrílica, una idea que por fin pudo ver materializarse dadas las condiciones técnicas y estéticas del momento. Esta innovación mejoraba el campo visual al eliminar orificios de ventilación, pero como los cascos de los Denjiman carecían de separación entre la estructura principal y el visor, exigió un meticuloso proceso de lijado para ajustar la superficie de adhesión con un margen de tan solo 2 milímetros. Sin embargo, al final este sería un elemento que se volvería también un estandarte en las series del Super Sentai a partir de este show. Para esta obra se buscaría retomar un enfoque más similar al de Himitsu Sentai Gorenja, con acción emocionante y cómica. Además, se le quiso dar un enfoque de temática militar, buscando crear un impacto visual fuerte y representar las 3 ramas militares, tierra, mar y aire, motivo por el cual la serie sería nombrada como Taiyo Sentai Sun Balkan, siendo este nombre un juego de palabras entre Sun, sol en inglés, y San, 3 en japonés, en referencia a las 3 ramas de la milicia, mientras que Balkan venía del dios romano Vulcano y en referencia también al arma de fuego M61 Vulcan, como una forma de representar la temática del show. Además, también por ese motivo, los héroes adoptaron como temática secundaria la de los animales, eligiéndose a las criaturas más poderosas de cada entorno. De igual manera, los colores se seleccionaron estratégicamente. El rojo, visible, impactante y popular, se convirtió en el foco central del equipo, seguido del azul y el amarillo, estableciendo un precedente para futuras series, ya que, si bien en temporadas pasadas el rojo ya era el centro y líder de los equipos, sería a partir de este año que se le daría un enfoque más comercial a este manto, ya no solo siendo el centro del equipo, sino también siendo el representante de la temporada, práctica que se mantendría de forma longeva en la franquicia. Pero eso no fue todo. Sun Balkan también presentó al primer mecha resultado de la fusión de más de un vehículo, el Sun Balkan Robo. Incluso con la llegada del segundo Bald Eagle, se introdujo también el concepto de el rojo cuenta con una espada como arma principal, iniciando así una tendencia más en la marca. Según productores como Yoshikawa Susumu y Suzuki Takeyuki, Sun Balkan fue la serie que sentó las bases definitivas del Super Sentai. Pero si hablamos de Sun Balkan, tenemos que hablar también de una de sus características más destacadas, el ser el único equipo en ser conformado únicamente por hombres. Y si se preguntan, el motivo en resumen fue una mujer en la milicia. Aunque oficialmente el motivo que se dio fue que se quiso crear un escenario con una fuerte impresión al reducir el número de miembros en comparación con las series anteriores, para evitar la monotonía y reflejar el escenario de verdaderos soldados que representen las 3 fuerzas militares. Sin embargo, la ausencia de personajes femeninos generó críticas, especialmente entre las niñas que veían la serie, que demandaban su regreso de estas heroínas. Como resultado, la siguiente generación, Dai Sentai Google File, reintrodujo a las integrantes femeninas, estableciendo el formato de 5 héroes que se mantendría en adelante. Ahora, solo falta una cuestión. ¿Y Marvel? Sun Balkan fue el último proyecto creado bajo el acuerdo entre Toei y la editorial de cómics. Sin embargo, esta última no se involucró de lleno en la producción, aunque sí estuvieron al tanto de su desarrollo. En la anteriormente mencionada entrevista con Jim Pelk, este revela que cuando le presentó la serie a Stan Lee, este quedó encantado y quería adaptar el show para Estados Unidos,
Se sabe que él financió un doblaje de un capítulo de la serie que sería presentado a HBO como episodio piloto. Sin embargo, como es bien sabido, este proyecto no prosperó y tendría que pasar un buen par de años hasta que los Rangers llegasen a Norteamérica mediante adaptaciones, mientras que hoy en día, aquel piloto de Sam Balkan se convirtió en uno de los videos Lost Media más intrigantes y peculiares de toda la franquicia. Solar Squadron! Sun Vulcan! En las primeras etapas de planificación existió una propuesta tentativa llamada Mirai Sentai Mirai Man, un título provisional creado por necesidad. Posteriormente se consideró Dai Sentai Go-Go 5, pero la parte de Go-Go coincidía con el nombre de una marca que la empresa Honda utilizaba para vender unos productos en aquella época, por lo que se optó por Dai Sentai Go-Go 5, que tenía una sonoridad similar. En la serie aún se pueden apreciar vestigios de este concepto con el grito de transformación Go-Go Change, cuando los tres mechas se combinan para formar el Google Globo. Estas ideas descartadas fueron retomadas en posteriores producciones como Kyukyu Sentai Go-Go 5 de 1999 y Mirai Sentai Time Ranger del año 2000, debido a que para ese entonces Honda ya había dejado de fabricar los productos que vendía bajo esa marca en cuestión. Ahora, pasando a otros ámbitos, en esta producción se buscó superar el nivel de entretenimiento de su predecesora. Mientras que los protagonistas de Sam Balkan eran solo 3, en esta serie se volvió al formato tradicional de 5 miembros, incluyendo una mujer, no solo por la gran cantidad de cartas de parte del público que recibió la serie anterior, sino también debido a una solicitud de uno de los patrocinadores de la marca, el parque de atracciones del Tokyo Dome City, que argumentó que 3 personas no eran suficientes para animar todo un show. Además, en esta obra, el color negro se utilizó por primera vez de manera clara y diferenciada en los trajes de los 5 héroes transformados. Sí, por si se lo preguntaban, Battle Kenya antes no era considerado un Black Ranger como tal, pero bueno, la elección del negro como color de un héroe, pese a que comúnmente es un color asociado con el mal, se debió a la búsqueda de un enfoque que consideraban revolucionario. Además, el color al que reemplazaría este sería el verde. Esto debido a que en los shows pasados, este resultó ser el color menos popular entre los niños en comparación con el rojo, azul, amarillo y rosa. Aunque, entre las opciones de nuevos colores, no solo estaba el negro, sino que también estaba el púrpura. Pero se eligió el primero porque el púrpura no lucía bien en impresiones junto a los demás colores. Ahora, un elemento muy destacado de Google 5 son sus escenas de acción basadas en la gimnasia rítmica. Para estas, se utilizaron elementos como pelotas, aros, masas y cintas como armas, y los movimientos acrobáticos contribuyeron a crear secuencias visualmente impactantes. Esta idea surgió por iniciativa del productor de Toei, Takeyuki Suzuki, quien buscaba un estilo de acción innovador, aunque algunos miembros del equipo se opusieron inicialmente al considerar la gimnasia rítmica como deportes muy femeninos. Sin embargo, tras visitar la Universidad Kokushikan, comprendieron que la gimnasia rítmica era un deporte intenso y que su aplicación en las escenas de acción podría resultar atractiva. Finalmente, dentro del área de juguetes, se agregó un elemento extra que se volvería parte de los estandartes del Sentai, los Henshin Item o Changers. Si bien este tipo de artículos ya se habían visto en series pasadas como Denjiman o Sam Balkan, no se comercializaban como tal. Los únicos precedentes a estos se podrían considerar los cinturones de los Gorenja, los cuales como tal no tenían mecanismos que hagan alusión a la transformación, y los Battle Saber de Battle Fever J, aunque estos en sí más que nada funcionaban como walkie-talkies, siendo así como el Google Brace, que lanzó Poppy como parte del set de juguetes de roleplay de Google Vive, se convertiría en el primer Changer DX de la marca,
y tras su buena recepción en ventas del artefacto, este tipo de artículos llegarían para quedarse. Para esta serie se buscó como temática central la ciencia y los sueños, con palabras clave como dinámico y dinamita como base conceptual. Sin embargo, al no poder reflejar adecuadamente estas ideas en el diseño de los trajes y los cascos, se optó por un tema de béisbol, bajo el título provisional de Yakyū Sentai B-Leaguer. Sin embargo, al final, el título sería cambiado por Kagaku Sentai Dynaman, pero quedaron vestigios dentro de la serie sobre aquella temática de béisbol, siendo el más conocido los trajes, ya que a estos simplemente se les quitó el logotipo al estilo occidental del pecho antes del primer rodaje. Sin embargo, eso no sería todo, ya que otros vestigios que se pueden encontrar dentro de la serie son las poses de bateo de Dyna Black y Dyna Blue, así como también la secuencia de combinación del Dyna Robo, en la cual los Dynaman gritan Grand Slam, lo cual hace referencia a un término del béisbol que significa un home run con bases llenas. Tras el rediseño del concepto de equipo de béisbol, se priorizó la imagen de la dinamita, junto con la idea de plasmar la explosión del espíritu, como uno de los atractivos centrales de la serie. Esto se tradujo en un énfasis visual en las explosiones. Incluso el tema principal de la serie hacía constantemente alusión a estas. Además, se utilizaron escenas con napalm y polvos de colores para intensificar estos efectos. El productor Takeyuki Suzuki afirmó que se empleó la mayor cantidad de pólvora en la historia de la franquicia hasta ese entonces. Asimismo, se introdujo innovaciones en las escenas de acción, como el uso de grúas para coreografías con cables como una primicia en la serie. Además, otra característica destacable fue la incorporación de elementos de anime. Preocupado por el estancamiento estético del tokusatsu, Suzuki buscó modernizar la serie. Para ello, reclutó al diseñador Yutaka Izubuchi, aunque hubo escepticismo por considerar algunos conceptos exclusivos del medio del anime. Aún así, el equipo logró introducirlos dentro del show. Algunos de estos elementos fueron, por ejemplo, el de un Bishonen, lo que se refiere a un joven de gran belleza, a menudo con características andróginas. Sí, Dynaman se podría decir que fue de las primeras series Toku donde Toei implementó la idea de tener chicos guapos en el elenco, aunque en este caso el concepto no se implementó en los héroes como tal, sino en uno de sus villanos, siendo este el príncipe Mellido. Según Suzuki, un villano carismático y atractivo ayuda a realzar a los héroes. Pero esto no fue todo, ya que se incorporó elementos de una trama estilo drama histórico, lo cual se había popularizado en aquella época por los animes de robots. Estos elementos surgieron con la introducción del Caballero Oscuro. Ahora, pasando a otros temas, no todo era color de rosa, ya que, debido al bajo rendimiento general de los productos de Dai Sentai Google Vive, el número de empresas que comercializaban los productos habían disminuido para la etapa de Dynaman. Aunque la serie comenzó con un entorno difícil, sorprendió al superar todas las expectativas y logró un éxito comercial masivo, alcanzando ventas por 9.500 millones de yenes. Este éxito consolidó a la franquicia Super Sentai como uno de los pilares de su empresa juguetera, y su siguiente entrega, Shouden Shibayoman, se lanzó con el objetivo de convertir al Sentai en una franquicia de 10.000 millones. Además, la emisión de Dynaman coincidió con la fusión de Poppy, la empresa que se encargaba de los juguetes de Super Sentai, con su empresa matriz, Bandai. Durante este periodo de transición, los créditos de los patrocinadores mostraban tanto el logotipo de Poppy como el de Bandai. Es más, justamente, fue por eso que a mitad de temporada se realizaron múltiples cambios en los empaques y diseños de los productos relacionados, al menos hasta principios de 1985. Posteriormente, veríamos que ya a partir de dicha línea de juguetes, todos los empaques acreditaban directamente a Bandai, algo que se mantuvo hasta la actualidad.
Bajo el lema de romper la monotonía, este trabajo implementó varios experimentos, como el uso de un título que no incluía la palabra Sentai y el reemplazo de la convención común de la serie para los nombres de los héroes por individual, el cual era de parte del nombre del equipo más el color del héroe, cambiándolo por el color del héroe más un número. Entre otros cambios, esta obra marcó un punto de inflexión para las series del Super Sentai. Además, Bioman originalmente fue pensada para ser la segunda serie con solo miembros masculinos. Sin embargo, esta idea se descartó, en parte influenciado por lo que ocurrió con Sam Balkan y en parte porque esto de tener solo hombres dentro del equipo limitaba las tramas que se podían contar, o al menos esa fue la explicación que dio el productor Takeyuki Suzuki, quien justamente fue quien propuso la adición de 2 guerreras para enriquecer la dinámica del grupo. Pero eso no es todo, ya que, además de lo antes mencionado, se sabe que en las primeras etapas del proyecto, la historia incorporaba elementos de cuentos populares japoneses. La idea inicial consistía en que el equipo de Bioman estaba conformado por protagonistas de cuentos tradicionales, como la princesa Kaguya, Izumi Bonshi, Kintaro y el que sería el Red Ranger, Momotaro. Sí, ellos iban a ser originalmente los héroes que conformaban el equipo de Bioman, los cuales pertenecían al pasado y habían encontrado al Bio-Robo varado en sus respectivas épocas, y a través de este iban a ser expuestos a las biopartículas, para posteriormente, con ayuda del mecha, viajar en el tiempo hacia el presente, donde conocerían a una mujer de la época, y juntos los 5 formarían a los Bioman. Sin embargo, este planteamiento fue descartado tempranamente debido a dudas sobre si los niños reconocerían a todos estos personajes folclóricos. No obstante, quedaron algunos vestigios de esta primera idea, como por ejemplo las habilidades que cada uno de estos héroes tenía, ya que justamente en particular la habilidad que iba a tener Momotaro era la de hablar con animales, la cual al final sí tuvo Go, alias Red One, el líder de los Bioman. Pero bueno, al final la serie tomaría un rumbo más tecnológico futurista acorde a las tendencias de la época. Y claro, tendría que pasar un buen par de décadas hasta que por fin, al menos Momotaro, sí tuviese su propio Super Sentai. Pero bueno, continuando con Bioman, en esa época, Toei consideraba que el formato tradicional de historias autoconclusivas con un mensaje de buenos contra malos no era suficiente para mantener el interés del público durante un año, influenciado por las series Romance Robot de Nagahama, en las que Suzuki había participado. Este trabajo combinó episodios autoconclusivos con una narrativa continua, similar a la de un drama de época, que incluía arcos argumentales. Además, también se consideró incluir elementos de romance, inspirados en Toshou Daimos, pero estos se pospusieron ya que, al tratarse de actores reales y no de animación, las escenas resultarían demasiado intensas y generarían rechazo entre los padres, o al menos eso es lo que temían. En el ámbito técnico, el material de los trajes de los héroes cambió a partir de esta serie, pasando de algodón y nylon a una nueva tela sintética llamada Ope-Koto, siendo esta más elástica y resistente al calor. En las primeras etapas de planeación de la serie sucesora de Bioman, se quiso poner en práctica una idea bastante curiosa, y esa era la de tener por primera vez un Super Sentai conformado exclusivamente por mujeres. Esto debido a la popularidad con la que gozaron las 2 integrantes femeninas en el show anterior. Sin embargo, la idea fue descartada rápidamente debido a que los promotores e inversores temían de que el presentar un equipo enteramente protagonizado por mujeres en una serie cuyo público principal eran los varones, pues temían de que esta idea no fuese bien acogida por el público y termine afectando negativamente a la marca, por lo que en su lugar se decidió retomar la alineación previamente presentada en Bioman, o sea, la de tener 3 hombres en el equipo y 2 mujeres. Pero bueno, en esta producción, para diferenciarse de su predecesora, de marcado tono de ciencia ficción espacial, se optó por destacar elementos militares basados en las fuerzas de autodefensa de Japón,
aunque, tras el final de la serie Uchu Keijin, esta producción adoptó un enfoque más espacial. Sin embargo, el productor Takeyuki Suzuki igualmente estaba entusiasmado con el proyecto, afirmando que, si esta obra triunfaba, el Super Sentai alcanzaría su forma ideal. El título provisional fue Cosmoman, pero, salvo por el nombre, el proyecto mantuvo casi todos sus elementos planteados desde el principio. Además, a diferencia de Bioman, que rompió con los patrones tradicionales, aquí se retomaron elementos clásicos, como la forma en la que se realizaba la presentación grupal de los 5 héroes y el crecimiento de los monstruos. No obstante, también se buscó diferenciarse de entregas anteriores, destacando especialmente el concepto de Daisei Dan Gosma, una organización antagónica no monolítica. Mientras que el Imperio Gear de Bioman se basaba en robots mecánicos, Gosma fue diseñado pensando en un colectivo alienígena obligados a invadir contra su voluntad, con una estética orgánica que los distanciaba de los clásicos villanos. Sin embargo, eso no sería todo, ya que, más allá de la innovación y algunos regresos a los conceptos clásicos, el éxito de ventas de juguetes de Changeman superó incluso el récord histórico que había establecido su antecesora, Bioman, en la franquicia. Además, los derechos de licencia para utilizar a los héroes en stage shows de parte de Toei aumentaron un 20% con respecto al año anterior. Sin embargo, hay un detalle más, y es que Changeman puede presumir un logro que muy pocas producciones y franquicias en general destinadas al público infantil de aquella época llegaron a gozar, ya que en ese momento el mercado de juguetes estaba en declive debido al auge de la Famicom de Nintendo. En este contexto, entre los 3 pilares de juguetes infantiles dedicados al público masculino en aquella época, o sea, Super Sentai, Metal Hero y Kinnikuman, solo los héroes de colores lograron cumplir con las expectativas de ventas que se habían proyectado para estas, consolidando así a la franquicia Super Sentai como una marca estable y de peso dentro del mercado infantil japonés. Cierto día, 5 niños fueron raptados de la Tierra y llevados a los confines del universo. Y después de 20 años... Esta es la historia que todos conocemos del Choujinsei Flashman, la cual, aunque pueda parecer una historia 100% ficticia, en verdad toma como fuente de inspiración una tragedia real, conocida como la crisis de los huérfanos japoneses en China. Verán, tras la invasión japonesa en Manchuria en 1931, Japón estableció el estado de Manchukuo en 1932, promoviendo la migración masiva de más de 320.000 agricultores pobres, buscando aliviar la crisis rural japonesa agravada por la Gran Depresión y consolidar su control sobre la región. Sin embargo, en 1945, la Unión Soviética rompió su pacto de neutralidad e invadió Manchuria, provocando el colapso del ejército de Kwantung, que abandonó a los civiles japoneses a su suerte, obligándolos a huir en condiciones extremas, donde miles murieron o quedaron atrás, dando origen a los huérfanos abandonados, quienes lograron sobrevivir, al menos una parte de ellos, gracias a familias chinas que los acogieron. Y entre 1946 y 1948, más de 1 millón de japoneses fueron repatriados desde los puertos como Huludao, aunque la Guerra Civil China y la decisión del gobierno japonés de declarar legalmente muertos a los desaparecidos en 1959 complicaron la reintegración, y no fue hasta que después de la normalización de las relaciones con China en 1972 que algunos lograron reencontrarse con sus familias, siendo repatriados entre 1981 y 1999. Sin embargo, lamentablemente ese no fue el destino de la mayoría, siendo muy pocos los que lograron encontrar a sus familiares en el país del sol naciente, dejando en evidencia una tragedia humana marcada por el abandono estatal, traumas duraderos y críticas a la gestión gubernamental en esta crisis histórica. Según reveló el productor Takeyuki Suzuki, lo mediático que se había vuelto este tema en la década de los 80 fue lo que influyó para que se inspiraran en esta a forma de concientizar al público sobre la tragedia que estas personas estuvieron pasando en aquel entonces, siendo así como tenemos el origen de los 5 héroes que conforman el Comando Estelar.
Además, mientras que otras producciones de Toei de esa época, como Voltes 5, solían enfocarse en desarrollar detalladamente a los villanos, en esta ocasión se optó por profundizar en el drama del bando heroico, con la intención de transmitir adecuadamente el mensaje sobre lo vivido por los huérfanos japoneses en China. Además, bajo esta perspectiva, el proyecto se planteó con 3 objetivos principales. Primero, presentar héroes huérfanos, sin conocimiento del calor familiar, para generar interés y empatía en el público infantil. Segundo, transmitir el valor de la naturaleza y la vida a través de la emoción de estos jóvenes al ver, después de 20 años, su planeta natal. Y tercero, destacar un tono optimista y vibrante, mostrando a los protagonistas enfrentándose a su destino con fortaleza. Por otro lado, al enfatizar el desarrollo de los protagonistas, los villanos fueron concebidos como una organización más compacta, centrada en las ambiciones del gran Dr. Lee Kepler. Ahora, visitando otros aspectos, Flashman fue la primera serie en contar con mechas secundarios, siendo estos el Titan Boy y el Great Titan, aunque hubo cierto riesgo presupuestario, principalmente por lo de tener ahora que crear nuevos trajes y miniaturas, lo cual implicaba gastos millonarios, pero era necesario para mantener el interés en una era donde un solo robot ya no bastaba para sostener toda la línea de juguetes del Sentai a lo largo de un año, según comentó el productor Takeyuki Suzuki. La temática de esta obra es el Qigong, que es una práctica tradicional china que involucra movimientos suaves, ejercicios de respiración y técnicas de meditación para cultivar y regular la energía vital. La elección de este tema se inspiró en una foto que el productor de Toei, Takeyuki Suzuki, vio de una persona meditando en posición de loto y flotando, siendo así como planteó la idea de los 5 miembros de un equipo de combate que eran maestros de artes marciales. Tras 3 series consecutivas con historias a escala cósmica, esta obra decidió enfocarse en el interior humano, incorporando elementos de la filosofía oriental, como contrapunto a los componentes científicos occidentales previamente utilizados. Además, un aspecto destacado de la trama es el romance entre Red Tomás y su novia Mio, quienes están en bandos opuestos, un conflicto que se convirtió en el núcleo dramático. Esto atrajo a un mayor público femenino, ampliando la base de fanáticos. Ante esta situación, el guionista principal, Hirohisa Soda, admitió que no quería imponer un tema demasiado grandilocuente, pero que era necesario para evitar la monotonía de la franquicia. Pero bueno, pasando a otros aspectos de la producción, el título provisional de Hikari Sentai Maskman fue The Fightman, cuyos vestigios permanecieron incluso dentro del propio show. Por ejemplo, lo tenemos en el logo del equipo, cuyo diseño es un pentágono que justamente simula ser un número 5. Además, también lo tenemos en el nombre del mecha, el cual conservó el nombre que se le había dado durante la etapa de preproducción, Great-O 5, en vez de cambiarse por el nombre que se le pensaba dar ya en la etapa final, el cual iba a ser Great-O Mask. Pero eso no es todo, y es que uno de los vestigios que se terminó quedando en la serie más curiosos de la etapa de preproducción del show es Edge One Mask, al que muchos consideran como el primer Sexto Ranger o un prototipo de estos. Pues bueno, muchos que han visto su traje llegan a preguntarse por qué se ve así, ya que más que parecer un Sexto Ranger de Maskman, parece más un Sexto Ranger de Battle Fever J. Y pues razón no les falta, ya que justamente el traje de Edge One Mask se hizo tomando como base los primeros bocetos de los diseños de los trajes de los Maskman, los cuales iban a estar justamente inspirados en los de Battle Fever J, siendo ese el motivo por el cual el diseño de este héroe es tan parecido al de aquel equipo. Ahora, para hablar de otros aspectos, retomemos al ya mencionado Great-O 5. Este fue el primer robot combinable de 5 mechas individuales dentro de la franquicia,
También fue la primera vez que cada una de las partes del robot correspondían a un vehículo pilotado por cada uno de los miembros del equipo. Aunque la idea de un robot conformado por 5 mechas individuales no era nueva en esta marca, ya que se había planteado esta idea desde hace muchos años. Sin embargo, esta fue descartada debido a la dificultad técnica para recrear la transformación y el riesgo de que el precio final del producto fuese demasiado alto. Sin embargo, al final esta sí se pudo realizar en Maskman debido al avance en la tecnología de la fabricación de juguetes, que permitió hacer viable el diseño, así como también el inicio de la burbuja económica en Japón, que generó un mayor poder adquisitivo, y el traslado de las fábricas de juguetes al extranjero, lo que redujo los costos de producción. Es más adelante en la serie aparece el Galaxy Robo, el cual es el mecha secundario. Sin embargo, en la etapa de planificación, su inclusión no estaba asegurada, ya que la estrategia era evaluar primero el éxito comercial del Great 5 antes de introducir a este otro mecha. Afortunadamente, Maskman logró altos ratings y buenas ventas, lo que permitió que finalmente el Galaxy Robo pudiese ser incluido en el show. Esta obra fue concebida como un proyecto conmemorativo del 10º aniversario de la serie Super Sentai, dado que marcaba una década desde el estreno de Battle Fever J, considerada en su momento la primera entrega de la franquicia. Esta posición especial llevó a la introducción de múltiples innovaciones en la serie. Es más, debido a esto, se tenía planeado hacer que Maskman termine un episodio antes de lo habitual, ya que se tenía pensado emitir un episodio especial en febrero mostrando a los 10 equipos. Pero el mal tiempo retrasó el rodaje de Maskman, obligando a estrenar Lifeman esa misma semana, y el especial se pospuso hasta el primer episodio de la serie sucesora. Pasando al tema de las innovaciones en la producción, los héroes, al igual que en Sun Vulcan, adoptaron animales como temática, representando la tierra, el aire y el mar. Sin embargo, en esta ocasión, la elección se hizo también buscando reflejar valores como la fuerza y la compasión. De igual manera, por primera vez en la franquicia, los diseños de los trajes y el robot gigante compartirían una unidad temática basada en los ya mencionados animales. Además, los cascos igualmente contaban con rasgos animales de manera más prominente, estableciendo un estándar para futuras series. Además, se incorporaron armas personalizadas inspiradas nuevamente en el tema de animales, otra novedad que quedaría para la posteridad en la saga. Pero eso no fue todo, ya que, pasando a la alineación del equipo, originalmente este se planeó con tan solo 3 miembros en lugar de los 5 habituales, para enfatizar un enfoque más centrado en el desarrollo de personajes. Sin embargo, tras el debut del segundo mecha, se decidió añadir 2 miembros más a mitad de la trama, elevando el elenco a 5. Esto buscaba ampliar la escala narrativa en honor al aniversario. Los colores elegidos para los nuevos miembros, negro y verde, rompieron convenciones previas, ya que nunca antes se habían utilizado juntos al mismo tiempo. La decisión respondió a un deseo de experimentar con lo inédito. En cuanto a la trama, la obra tiene como tema principal la juventud, buscando retratar las dificultades y los conflictos internos de un grupo de jóvenes, además de querer hacer una crítica a la exagerada competencia académica y a la sociedad obsesionada con los títulos, situación que fue un tema bastante debatido en aquella época en Japón. Ahora, finalmente, debemos mencionar una de las mayores aportaciones de esta generación, la cual es la fusión de mechas. Verán, el Super Life Robo fue el primer mecha resultado de la fusión entre el mecha principal y el mecha secundario. Sin embargo, esta idea no se había contemplado en un principio debido a su complejidad técnica en la fabricación de los juguetes. Además, en este caso, Toei propuso el concepto cuando el diseño y el mecanismo de combinación del Life Robo ya había sido decidido. Sin embargo, tras evaluar que era mecánicamente viable, se logró materializar, pero hubieron dificultades en el diseño, ya que a pesar de que la idea de fusionar a ambos robots se aprobó desde etapas tempranas, el diseño del Life Robot no contemplaba esta posibilidad en un principio,
debido a los problemas con el cronograma de producción que mencionamos antes. Esto generó enormes desafíos para diseñar al Life Boxer y su forma combinada, el Super Life Robo. Sin embargo, el equipo de producción finalmente encontró una solución. Inspirarse en las armaduras de Saint Seiya, ya que sí, la solución fue hacer que el Life Boxer funcione como una armadura para el Life Robo, de la misma forma en cómo funcionaban las armaduras de los Caballeros del Zodiaco. Sin embargo, no todo termina allí, ya que el Super Life Robo tuvo una fuerte competencia en el mercado, principalmente de parte de la serie Transformers Super God Master Force, que se estrenó ese mismo año y que introdujo justamente a God Jinray, que precisamente contaba con estas mismas características, siendo así como el Japón de 1998 presenció una verdadera lucha de titanes en la venta de juguetes. Con esta visita a los primeros años del Super Sentai, hemos logrado apreciar no solo cómo se fue creando cada serie, sino también el cómo cada una fue agregando poco a poco elementos que posteriormente se convertirían en un estandarte dentro de la franquicia. Sin embargo, la aventura no termina aquí, ya que ahora nos espera la era Heisei.